buenos días a todos. Gracias por estar una vez más compartiendo en nuestra casa de estudio la cuarta edición del proyecto en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Realmente que no pensábamos que íbamos, padre, a llegar al 2017 levantando una cuarta encuesta cuando empezamos en el 2014 con la idea de realizar un estudio a nivel nacional para cubrir las deficiencias, como decía Matilde, que tenemos de información en el país para conocer sobre la situación social y sobre el impacto que la crisis económica, social y política estaba teniendo en la población venezolana, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Empezamos con la 2014, la necesidad de disponer de información y la necesidad de conocer, como decía, el impacto de la crisis fue imponiéndonos el compromiso de continuar con esta iniciativa que bien han respaldado las tres universidades que le dan fortaleza a este proyecto. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo técnico de INCOVI que hemos compartido durante estos 4 años y creo que vamos a seguir compartiendo un tiempo más. Y bueno, agradecer a todas las unidades de la Universidad Católica que permiten que una actividad como esta la podamos llevar adelante con la colaboración de todos y en particular con el apoyo del equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que desde la trinchera de cada quien pues nos acompañan para llevar adelante este proyecto. Agradeciendo a todos por la oportunidad que tenemos, quiero comenzar con lo que me corresponde presentar, con los resultados de la ENCOVI en materia de educación. Según los resultados de la ENCOVI, tenemos que la población en edad de demandar servicios educativos en los distintos niveles de los dos subsistemas educativos, el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria, es la población de 3 a 24 años, se estima en unos 12.734.000 personas aproximadamente, de los cuales solamente 9.931.000 están asistiendo regularmente a un centro de enseñanza. Eso significa entre la encuesta del 2015 y la encuesta del 2017 una caída de la cobertura educativa de 78 a 71%. Ya vamos a ir viendo más adelante quiénes son los que forman parte de ese grupo de excluidos del sistema educativo. Si vemos las gráficas, ya un momento, si vemos las gráficas de la ENCOVI 2016 y la ENCOVI 2017 para los 4 subgrupos de edad, 3 a 5 años, 6 a 11 años, 12 a 17 años, 18 a 24 años, que serían las edades reglamentarias para cursar educación inicial, primaria, media y educación universitaria en principio, vemos que en el caso de la educación inicial o la población que está en edad de acceder a la educación inicial, pues se ha mantenido en todo este tiempo, pongo allí nada más 2015 y 2016, pero desde 2014 estamos observando que hay 1/3 de la población en esas edades que no llega a ser cubierto por el sistema educativo, que han permanecido sistemáticamente excluidos de la educación inicial. En las edades de 6 a 11 años, casi, según este indicador, estaríamos teniendo una universalización del acceso, pero después vamos a ver que esa universalización en el acceso supone una irregularidad en la asistencia escolar por una serie de razones que levantamos en la encuesta y que vamos a señalar. Donde más problemas estamos encontrando de cobertura es en la población de 18 a 24 años, y es normal que eso haya sido así porque en una situación de crisis las estrategias familiares apuntan que los primeros que van a
a quedar excluidos del sistema educativo son los que están en edades de estar terminando la educación media o de estar en la educación universitaria. Ahí vamos a encontrar que, en la siguiente lámina, ahí vamos a encontrar que entre la ENCOI del 2016 y la del COE del 2017, la cobertura en esas edades cayó en 10 puntos porcentuales. Nosotros tenemos una población de 18 a 24 años de 4.241.000 personas. De esa cantidad de población, hay solamente 1.602.000 que están asistiendo regularmente a un centro de enseñanza. No asisten 2.546.000. Cuando revisamos cuál es el capital educativo de esa población, encontramos que solamente están graduados, solamente han completado su formación en alguna universidad o en algún colegio universitario, tienen alguna acreditación como TSU, son 426.000 jóvenes. De manera que tenemos no graduados y que no asisten 2.130.000 jóvenes en esas edades. Después Demetrio les va a contar un poco cómo es la situación laboral, pero ahí vamos a ver que esta población no es que no está asistiendo y no está estudiando porque está trabajando. Okay. Vamos a dar cuenta que la tasa de desocupación de la población joven duplica la tasa de desocupación de la población promedio nacional. Cuando vemos las disparidades por estratos sociales, vemos que en el contexto de empobrecimiento general que ha tenido la población venezolana, las barreras de acceso a la educación afectan todo el espectro social. Y esto ha hecho que las brechas que ya conocíamos en el 2015 entre la cobertura educativa en el estrato más pobre y en el estrato más rico, se han mantenido porque han disminuido los niveles de cobertura a lo largo del tiempo, tanto en los sectores más desfavorecidos como en los que son relativamente más aventajados, de manera que las inequidades sociales persisten. Si lo vemos en la lámina siguiente por grupos de edad, encontramos y comparamos los extremos del espectro social, encontramos que como decía antes, la población de 3 a 5 años, a pesar de las estrategias del Ministerio de Educación, de crear los programas de los Simoncitos, eso no ha contribuido a que ese tercio de la población en ese rango de edad que ha permanecido excluido encuentre oportunidades de inserción y que pueda beneficiarse del apresto que la educación inicial proporciona para tener un mejor desempeño y desarrollo de competencias una vez que se empieza la educación primaria. En la educación primaria es donde parecería que el esfuerzo de inclusión del sistema educativo mostraría un mejor desempeño si vemos que en el estrato más pobre hay un pequeño incremento de la cobertura educativa y eso ha contribuido a la reducción de las brechas sociales en ese tramo de edad. Pero ya vamos a ver que gran parte de esa población que está incluida pues no asiste regularmente por falta de comida, por falta de agua, por falta de servicio eléctrico, por falta de docente. En el grupo de 12 a 17 y 18 a 24 es donde las brechas se han mantenido marcadas. Cuando vemos los resultados de la ENCOI, según el acceso a la oferta de educación pública o privada, vemos que la pérdida del poder adquisitivo en los hogares parece haber incidido sobre una menor demanda de servicios privados, especialmente en las edades de cursar educación inicial o educación universitaria, que en el caso de la educación inicial, pues donde la oferta pública ha sido tradicionalmente más débil, pero donde las restricciones económicas que se tienen en este momento llevan a que haya que migrar del sistema público al sistema privado, perdón, del sistema privado al sistema público.
Si lo vemos por estrato, en la siguiente lámina, ahí podemos ver cómo es la distribución y cómo ha cambiado entre el 2016 y el 2017 la distribución de la población escolarizada según estrato y el tipo de plantel al que se asiste. Claramente ha habido una disminución de la población cubierta por la oferta privada educativa. Luego hay otro indicador que hemos venido analizando desde la primera edición de la ENCOVI, que tiene que ver con el rezago escolar. La cobertura educativa medida en términos de la tasa de asistencia es un indicador muy burdo para medir el desempeño del sistema educativo, porque no nos permite dar cuenta de la eficiencia del sistema en cuanto a que la trayectoria de los estudiantes no se vea interrumpida, se empiece oportunamente y se siga la trayectoria sin interrupciones. El rezago escolar entonces mide el número de años de diferencia entre el grado o año que debería cursar el estudiante de acuerdo a su edad y el que efectivamente está estudiando. Cuando las personas llegan a acumular un número de años de rezago de 2 años o más, se considera que están en rezago escolar severo. De hecho, esa es una de las dimensiones que se considera al aplicar el método de pobreza multidimensional. Se considera que esa población que está en esa condición es una población que está en riesgo y que en un contexto de deterioro de su entorno familiar y social, son los primeros que van a salir del sistema educativo. De manera que entonces es una población que está en riesgo potencial de exclusión. Y si bien cuando vemos en el caso de la población de 6 a 11 años, el riesgo severo es muy reducido, no podemos perder de vista que las políticas que se han adoptado en materia de evaluación, los sistemas de evaluación que se han adoptado y las decisiones que se han tomado frente a la carencia de profesores, en el caso de la educación secundaria, hace posible que los estudiantes no se rezaguen porque son promovidos de cualquier manera de un grado a otro. Si no tienen profesores en algunas materias, igualmente van a ser promovidos, de manera que vemos que a lo largo del tiempo ha habido un estancamiento en el indicador de rezago que no se compagina con la situación de deterioro que tenemos en el sistema educativo, pero que artificialmente se está logrando por las medidas señaladas. Sin embargo, con todo y eso, tenemos un 15% de rezago severo en las edades de 12 a 17 años y siempre es conveniente esas cifras relativas darles un orden de magnitud porque ayuda a dimensionar. Eso significa que hay 475.000 adolescentes que están escolarizados, pero en una situación de riesgo potencial de exclusión. Si eso lo sumamos con casi 500.000 que están excluidos, estamos hablando de 1 millón de adolescentes, de población de 12 a 17 años, que deberían estar bajo la lupa de la política pública, en un caso para reinsertarlos en el sistema y en otro caso para evitar que se vayan del sistema. Asistir regularmente o estar matriculado. ¿Por qué le ponemos ese título a la lámina? Porque nosotros tenemos una población que declara que está inscrita en algún centro de enseñanza, pero cuando le preguntamos si hay una serie de factores por los cuales deja de asistir con alguna frecuencia a su centro de enseñanza, encontramos que los siguientes resultados, pues de esos 8 millones y medio de niños, niñas y adolescentes, 3 a 17 años, que es la población demandante del servicio educativo, hay un 88% que asiste, estamos hablando de 7.330.000, hay un 12% que no asiste, y tenemos ahí un 61%, aquí ahí no se ve, un 61% que nunca deja de asistir, pero hay un 39% que falta algunas veces por servicio de agua, por
falta de comida en el hogar, por falta de comida en el establecimiento educativo, por falta de transporte, por huelga de los docentes. De manera que esa población que está asistiendo no está teniendo la posibilidad de, al igual que otros sectores de la población, de cumplir con su calendario escolar completo, de tener una normalidad en la vida escolar que permita el desarrollo de sus competencias y el desarrollo de un proceso de aprendizaje normal. Ahí podemos ver en detalle entonces cómo en el caso del estrato más pobre, ahí estamos comparando los porcentajes de población de 3 a 17 años escolarizada según factores que impiden la asistencia regular, comparando entonces los extremos del espectro social, y ahí vamos a dar cuenta entonces que casi la mitad de la población del estrato más pobre tiene una asistencia regular, irregular a los centros de enseñanza. Como ya señalaba, en primer lugar debido a la falta de comida en el hogar. Luego, la falta de funcionamiento de los programas de alimentación en la escuela tampoco entonces posibilitan que se suplan esas deficiencias que hay en el hogar. Y luego, bueno, hay otra serie de irregularidades que como se decía antes, que no facilitan una vida escolar normal, una cotidianidad normal. Luego nos preguntamos también, en el caso de la población que deja de asistir en la lámina siguiente por falta por carencia de comida, ¿con cuánta frecuencia no asiste por esa razón? Si es nunca, muchas veces, a veces, y también entonces lo comparamos por estrato social y encontramos que entonces en el quintil más pobre 3 de cada 4 dejan de ir a la escuela alguna vez por falta de comida. O sea, estamos hablando de casi un 75% de la población que esa tiene que ser la razón por la cual no puede cumplir en forma cotidiana con su cotidianidad en el sistema educativo. Y ya para cerrar, vamos a ir a la última lámina. ¿Qué nos dice entonces la INCOBI con relación a los resultados educativos? La expansión, la última, por favor. La expansión educativa parece haber tocado techo con las estrategias de intervención implementadas hasta ahora. Como ya mostraba Gaby, las misiones educativas desaparecieron del espectro de la agenda social del gobierno. Las misiones que estaban dirigidas a estimular la oferta educativa en educación media, lo que era el Liceo Bolivariano, las escuelas robinsonianas, zamoranas, todo eso que a mediados de la década pasada se ofreció como alternativas para ampliar la cobertura en educación media, y luego la misión Sucre y toda esa cantidad de instituciones de educación universitaria que se crearon, pues no, en este momento no están ayudando a contener la exclusión que se está presentando, como ya señalábamos antes, en los distintos rangos de edad. Se necesitan mecanismos de protección social para niños, niñas y adolescentes quienes son sujetos de doble violación de sus derechos, al ser vulnerado su derecho a la alimentación y a la educación, hecho que compromete seriamente sus posibilidades de desarrollo en el momento y su vida futura. Si bien los factores que afectan la cotidianidad y precarizan el nivel de vida pudieran afectar la continuidad de la trayectoria educativa, ello no se ha reflejado, como señalaba, en una ampliación del rezago escolar, en buena parte por la flexibilidad del sistema de evaluación. Se requiere entonces adoptar buenas prácticas para prolongar la permanencia de la población en el sistema educativo, promover la reinserción escolar y ampliar las oportunidades de formación para el trabajo. Recomendaciones estas últimas que en el contexto que tenemos actualmente, donde las remuneraciones de los docentes están afectadas por todo el proceso inflacionario, como las remuneraciones del resto de los trabajadores
venezolano, se está dando una migración de los docentes no solo a otras áreas de trabajo, sino también fuera del país. Pensar en estas, dentro del esquema que tenemos, pensar en estas oportunidades para la reinserción escolar y ampliar las oportunidades de formación para el trabajo, pues pasan por la rectificación y los cambios de políticas en otros ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias.